para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Continuamos adorando a nuestro Padre Celestial, amados hermanos y hermanas, y vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar el libro de Lucas. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas. Estamos en ese momento donde Juan el Bautista está encarcelado y está esperando la muerte. Y quiero hablar, hermanas y hermanos, de eso este día. Quiero hablar acerca de la muerte del cristiano. Estos son temas muy importantes en la Biblia que nosotros los cristianos debemos de conocer acerca de la muerte. Y debemos de prepararnos porque la muerte de repente nos puede llegar a todos. La muerte no respeta edad. Le llega tanto a incrédulos como a creyentes. Está establecido, dice la carta a los romanos, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Está establecido. Así que miraremos la muerte del cristiano según la Biblia. Vamos a ver cómo la Biblia revela este suceso que va a pasar en todos nosotros si es que Cristo no viene. Si viene Cristo, pues seremos transformados y no veremos muerte física. Pero si Jesús no viene mientras nosotros estemos vivos, hermanas y hermanos, vamos a tener que experimentar esa muerte física. Ya la muerte espiritual no, porque ya hemos nacido de nuevo eternamente, ya no vamos a morir espiritualmente. Lucas capítulo 7, ahí vamos a tomar esta porción del versículo 31 en adelante. Jesús está hablando en el contexto después que los discípulos le llevaron la buena noticia a Juan el Bautista que estaba en la cárcel. Vamos a leer desde el versículo 30 al 35. ¿Lo encontró? Lucas 7 del 30 al 35. Así dice el Señor. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Padre, gracias a ti, la honra y la gloria, Señor, por el privilegio que nos das de abrir las Sagradas Escrituras una vez más. Ayúdame, Señor, para exponer con claridad y con precisión y para que nuestras almas sean edificadas. Te pido que fortalezca la vida de mis hermanos que estamos aquí presentes y hermanas, Señor, en este lugar. Y también los que están allá, Señor, en El Salvador, en San Miguel, en Academia de Jesucristo, bendice sus vidas. A los que están allá, Dios mío, en Nicaragua, también bendíceles y fortaléceles. A los que están en Colombia, Señor, en los que están en Guatemala, en Honduras, en México y en todos Estados Unidos de Norteamérica, en Asia y también en Europa. Padre, glorifícate en cada uno de nosotros y bendice nuestras vidas, Señor. Y gracias por un día más, Señor, que nos permite celebrar un culto solemne, una celebración, bendito Dios, majestuosa como es la resurrección de Cristo. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, la muerte del cristiano. El tema de la muerte física, mis hermanos y hermanas, no es un tópico del algoritmo moderno. La muerte física o el tema de la muerte física no es algo que usted lo va a escuchar todos los días. Abunda en una funeraria,
se habla de la muerte, se habla de la esperanza, se habla del consuelo del cristiano. En los hospitales también se puede hablar, se puede ver la muerte, se puede ver personas agonizando. Pero a pesar, hermanas y hermanos, que este tópico no es popular en el mundo, sin embargo la Biblia nos advierte acerca de la muerte. El mismo Creador es el quien nos da la noticia acerca de la muerte. Es el mismo Dios cuando bendice al hombre con todos los recursos en la tierra, le advierte en Génesis 2:17. Ahí introduce el Señor por primera vez, el mismo Dios, el dador de la vida, advierte acerca de la muerte. Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahí viene la advertencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la advertencia: ciertamente morirás. Palabra en el hebreo morirás es la palabra mut, morir, cadáver, consumir, difunto, fallecer, finado, dejar de funcionar, separación. Cuando el Señor habla con Adán y le dice que ellos podrían comer de todos los frutos de los árboles que había Dios creado para el alimento de ellos, hasta los animales, para que comieran carne también los crió. Hay una advertencia y le dice: pero si ustedes comen de aquel fruto de ese árbol, se van a morir. El punto es que ustedes siguen leyendo Génesis 3 y Eva comió, dice, y le dio a Adán. Entonces no murieron. Podríamos preguntarnos: ¿será que mintió Dios entonces? ¿Fue una mentira que le dijo? No podríamos caer nosotros en eso. Claro que alguien que no conoce la Escritura podría especular y pensar de esa forma. Pero luego nosotros hacemos una investigación y nos damos cuenta que la palabra muerte que aparece ahí, morirán, no está hablando solamente de una muerte física, sino que está hablando de una separación espiritual, de muerte espiritual. Dios le estaba diciendo a Adán: el día que ustedes me desobedezcan, se van a apartar de mí. Ya no vamos a tener esta comunión. Después de ese pecado, que un solo pecado bastó, dice Génesis 3:24 que el Señor Dios expulsó a Eva y a Adán del huerto, es decir, que se desconectaron. Adán murió, hermanas y hermanos, y Eva espiritualmente, porque Dios es espíritu, se separó. Por eso la carta a los hebreos, la carta a los Corintios, 1 Corintios 15 dice que en Adán todos mueren, todos nosotros, todos los humanos vienen muertos espiritualmente. Venimos en un formato desconectado, desactivados para con Dios. Puede que funcionemos físicamente, pero espiritualmente no funcionamos, no queremos ni podemos. Y lo dice la Biblia, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, y todos somos todos mueren en Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora él dice: por un hombre vino el pecado, por ese pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los humanos. Todos los hombres están separados de Dios, están condenados porque son culpables del pecado de Adán y de sus propios pecados. Pero a la misma vez, por otro hombre que obedeció a Dios, que se sometió a Dios, que cumplió lo que Adán no pudo cumplir, Jesús, entonces viene la vida espiritual, la reconciliación con Dios, y ahí es cuando nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo, una vida espiritual, y ya tenemos una vida eterna, mis queridos hermanos y hermanas. En la Biblia, hermanas y hermanos, aparecen varias clases de muerte. Aparece la muerte espiritual que les acabo de mencionar, que en Génesis capítulo 2, versículo 17, la separación de Dios, Génesis 3:24, cuando Dios echa al hombre, cuando Dios lo deja, lo abandona. Lo acabamos de leer en el Salmo que nuestro hermano Víctor León leía,
y por esto los dejaré, por el pecado, por la rebeldía. Entonces Dios abandona al hombre cuando el hombre no obedece, cuando la mujer no se somete, lo abandona. Y el hombre a veces se confunde y puede llegar un momento que puede llegar a decir, no, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo, pero está en pecado y Dios está lejos de esa persona. Las bendiciones materiales, hermanas y hermanos, no son sinónimos de que usted está con una gran comunión con Dios y por eso Dios lo ha bendecido, como algunas personas están confundidas. Personas dicen, no, los judíos, por ejemplo, los judíos, ellos piensan que la bendición material es sinónimo de agradar a Dios. Por eso, cuando ellos escucharon aquella historia de Lázaro el mendigo y aquel rico, se sorprendieron. Pues, ¿cómo un rico que hacía banquete y se vestía de lino fino, que era un hombre para nosotros bendito de Dios, y un mendigo que para nosotros era maldito de Dios, termina en el seno de Abraham y el otro termina en el infierno? Uno termina siendo atormentado y el otro termina siendo consolado. Así es, hermanas y hermanos, como está este mundo confundido. Así que está la muerte espiritual, está la muerte física, la separación del espíritu del cuerpo. Eclesiastés 12:7 habla que la carne, dice, el cuerpo va a la tierra porque somos tierra, polvo eres, le dijo Dios a Adán, y al polvo volverás. Pero el espíritu, dice, va al que lo dio, a Jehová. Dios es el que lo gobierna. El que muere sin Cristo, sin fe en Cristo, va a un lugar de tormento, a esperar la condena eterna. El que muere en Cristo va a un lugar de reposo, a descansar, a esperar la resurrección para estar con ese cuerpo glorificado por la eternidad. Luego la Biblia también nos habla de la muerto al pecado, separación de las prácticas pecaminosas. Romanos 6:11, separación. Entonces, cuando hemos muerto al pecado, eso quiere decir que ya no somos esclavos del pecado, que ya no nos deleita el pecado, que ya estamos separados del pecado porque Cristo ya murió por ese pecado y no podemos seguir amando lo que mató a Cristo. Tenemos que aborrecerlo porque Dios lo aborrece el pecado, y nosotros los cristianos tenemos que aborrecer el pecado. Y otra cosa, nos debe de doler el pecado. Esas son las marcas de una verdadera conversión, que usted no subestima el pecado. Hoy en día muchos cristianos subestiman el pecado, juegan con el pecado, toleran el pecado, piensan que el pecado es miedo, o que los pastores, los predicadores le usamos como para espantarlo, para estorbarlo. No, es la Biblia. Entonces la Biblia habla, dice Romanos 6 y 7, 2 capítulos con referencia a lo que es la santificación y a la batalla contra el pecado. Él dice, si la gracia abundó, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿vamos a continuar en pecado? De ninguna manera, responde el apóstol Pablo. No podemos. Porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, el pecado ya no manda en nosotros, ahora manda Cristo. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros vivamos en el Espíritu. Y lo aprendíamos el viernes, el pastor Luis lo estaba enseñando aquí y hablaba de los frutos de la carne. Y aparece la fornicación, el adulterio, la hechicería, las borracheras, el odio, pleitos y cuántas cosas. Ahora no quiere decir que nosotros no vamos en algún momento a fallar en un área de esa. El punto ahí es, dice, vivir practicando eso. Entonces el cristiano ya no está supuesto a seguir practicando, activo en eso, porque ha muerto, se ha separado de esa práctica pecaminosa. Y nosotros lo vamos a seguir diciendo hasta que nos muramos, porque la Biblia lo dice, hermanas y hermanos, y nos advierte a todos que no debemos de tolerar el pecado en nosotros. Y también, si usted ama a alguien, confróntalo, dígale, la vida cristiana no es así, por amor. No le tenga miedo. Hay padres que le tienen miedo a sus hijos y no los confrontan porque tienen miedo que se resientan. Ay, que se va a resentir. Mire, no, tiene que decírselo. Pero hoy, digamos, por no tener problemas, los hacemos, vea, como, no, si todo el mundo peca. Hasta los pastores son grandes pecadores. Una excusa. Porque no creemos la Biblia, no obedecemos la Biblia, pero hablamos de muerte. La Biblia habla de muerto al pecado. Ahí lo puede leer usted en Romanos 6, 11. Si quiere, leámoslo para que, por si acaso usted está peleando y dice, yo no estoy muy seguro si creo o no creo.
Bueno, esta es la autoridad del predicador. Aquí topó. Si lo dice la Biblia y usted se ofende, yo no voy a pedirle perdón, ¿verdad? Porque fue Dios el que lo ha confrontado. Es Dios hablando y yo estoy tranquilo porque es la palabra de Dios. Y Dios no le va a pedir perdón y disculpa a su criatura pecaminosa. Él es santo, Él es justo. Él habla lo que es. Él es verdadero, veraz. Y la criatura es mentirosa por naturaleza. Pero ofende a Dios, sacude. Pero lo hace con el propósito para que nosotros descansemos, nos deleitemos, lo disfrutemos. Y dice aquí Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, por un lado estás desconectado de los placeres, de esos pecados. Allí en Gálatas, que enseñaba el pastor Luis 5, habla acerca de las prácticas, que los que practican. Si quiere se lo voy a leer solamente para recordarle el estudio del viernes. Y yo meditaba mientras el pastor Luis lo estaba exponiendo y decía, caramba, qué texto más maravilloso ese de Gálatas 5, 18, 19 por ahí. Solo corra conmigo. Estamos hablando de estos temas muy importantes: la muerte del pecado, separación del pecado. Dice aquí, digo pues, versículo 16 de Gálatas 5, digo pues, andá en el Espíritu. Ahí está con E mayúscula el Espíritu Santo. Eso quiere decir, andá con la nueva creación, con la nueva criatura, que para eso te se ha sido dado, para que descanses, para que Él te gobierne, porque somos débiles, no podemos. Ahí Pablo también exclama en el capítulo 7 de Romanos 24, miserable de mí. Pero él está llorando por el pecado que se manifiesta, pero no ama el pecado, aborrece el pecado. Digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagás los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene una lista. Póngale atención, hermano. Y aquí cualquiera se ofende, cualquiera se resiente. Si alguien es cristiano y está en adulterio, le digo, se resiente con el pastor. Este pastor no tiene amor, este pastor, vea que aquí, vea, mire. Y piensan que nosotros nos escondemos en el púlpito y desde aquí atacamos. No, simplemente leemos, porque todos nosotros corremos el peligro. No es fácil esto de predicar, hermanas y hermanos, la verdad, porque el predicador pues es con el que se desquitan. Adulterio, vea cómo comienza esto. Y no crea usted que adulterio, hablando Jesús, dice que adulterio no es simplemente tener intimidad, juntar dos cuerpos, sino es simplemente desear a aquella persona que no es su cónyuge. Ya hemos adulterado, dice, delante de Dios con solo el deseo. Si usted se sienta frente al televisor, hermana, y mira un hombre así, vea, semidesnudo, y usted dice, uy, lástima que yo soy cristiano, y ya sintió, vea, algunas cosas raras, usted ya adulteró delante de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí, adúltera. O viceversa, si es hombre y vio a una mujer semidesnuda y que él no borbandea, y usted dice, ya pecó, ya adúltero. Pero puede que usted no ignore eso. No, yo soy fiel, yo aquí estoy en mi casa. Los adúlteros no van a la iglesia. Tengamos cuidado. Dice, estas son la naturaleza de nosotros, que mora todavía en nosotros esta naturaleza. Adulterio, fornicación. Estos son pecados que se notan, que también sacuden a la sociedad, a la iglesia. Inmundicia, allí ya mete un montón de cosas. Lascivia. Usted se da cuenta, hermanos, son pecados que van conectados con el mismo deseo pecaminoso del placer. Y luego viene idolatría. ¿Sabía usted que el sexo, hay personas que no quieren dejar el sexo? Eso es idolatría. En otro texto dice que las personas que son adictos al sexo son idólatras. Pues pastor, pero eso es sagrado. Claro, en el matrimonio es sagrado, es una bendición, Dios lo dio para que lo disfrutemos, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Pero hay hombres que
son idólatras porque no quieren dejar eso y se excusan. No, es que la carne es débil. La carne es débil y yo no puedo. Entonces quiere decir que te has rendido y el Espíritu Santo que mora en usted no es tan fuerte para que muera eso. Claro que aquí el apóstol Pablo dice más adelante que es la práctica. Si usted es esclavo a esto, todo el tiempo lo hace, no ha muerto al pecado. Dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y vea esto, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es a cristianos, creyentes, seguidores de Jesús, como ya os lo he dicho antes. Aquí está el punto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar es que vive todo el tiempo en eso. Aquí somos una iglesia que amamos la palabra y amamos la verdad, y siempre usted esto lo va a escuchar de una y de otra forma. Lo dice el pastor Luis, lo dice cualquier predicador aquí de los hermanos y lo dice su servidor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué enfatizamos esto? Porque nosotros a veces podemos, hermanas y hermanos, ocultar pecados que nos pueden llevar a una pérdida mayor, que es, dice ahí, no heredarán el reino de los cielos. Usted puede engañarse, yo me puedo engañar, pero Dios no quiere que nosotros vivamos engañados. Entonces la Biblia habla de la muerte del pecado, tenemos que separarnos. Y luego la Biblia habla acerca de la muerte segunda, separación eterna de Dios, Apocalipsis 20:14. La muerte del cristiano. La muerte, hermanas, volviendo al punto, le hablé de eso porque pues, es una doctrina. La muerte del pecado, al pecado es una doctrina fidedigna. Pero queremos enfocarnos en sí a esa muerte física a la que tenemos que enfrentarnos todos. Si yo preguntara esta mañana y le dijera, ¿está listo usted para morir, hermano? ¿Qué diría usted? Ay, pastor, yo no me quiero morir, usted no sabe, ni tan siquiera voy a estar predicando eso porque me da alergia. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para morir, hermanas y hermanos. La muerte te puede llegar, hoy puede ser mi última prédica, se puede parar el corazón y mañana yo estar en una funeraria. Ya, entonces, bueno, si el pastor predicó el domingo y estaba bien fuerte diciendo con todo el power, muerto al pecado, y hoy está en un ataúd. Así, cuando estamos acompañando a los familiares, esos son los comentarios que hay en aquel lugar. Aquí hay un hombre en la Biblia, hermanas y hermanos, que estaba agonizando. Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido encarcelado y él sabía que este hombre, el cual lo había encarcelado, que lo quería matar y deseaba matarlo, y era malvado, Herodes Antipas. Y aquí nos da como una preparación para todos. Juan, él está luchando con aquello de terminé mi trabajo, lo hice bien, cumplí mi propósito. Y para acalmar todito eso, esa ansiedad, esa preocupación, él manda a preguntar a dos de sus discípulos. Entonces, en ese contexto llegan estos hombres y le preguntan a Jesús, aquel siervo que está moribundo, que está preso, que es honesto y sabe que ya no le quedan muchos días. Eso no lo dice el texto, pero según vemos en el sentir, este hombre quería estar seguro, y esa es la parte que nosotros debemos de estar seguro, requete seguro, que hemos creído en Cristo y que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces Jesús le manda a decir estas palabras a ese hombre afligido que estaba agonizando. Y es así como debemos nosotros de enfrentar la muerte, consolados con Cristo, confiando, descansando en Cristo. Entonces estas palabras llegaron a Juan y Juan murió.
¿Sabe nosotros en el capítulo 14, que ya lo vamos a leer de Mateo, que murió, le quitaron la cabeza? Y esta es la muerte del cristiano. El cristiano, si descansa en Cristo, está en paz. Aquí hay dos diferencias. El incrédulo le tiene miedo a la muerte. Y dentro del cristianismo hay mucha gente religiosa que le tiene miedo a la muerte. Andan nerviosos. Otros se deprimen. Pero nosotros debemos de saber que vamos a morir físicamente, pero Cristo ya venció la muerte física, Él resucitó y necesitamos a Cristo. Si Cristo está en nosotros, entonces estamos nosotros en paz. Yo ya le he dicho a mi esposa, si un día muero antes que usted y a mis hijos, hagan fiesta. Yo quiero que alquilen unos aparatos y repartan comida. Yo quiero que celebren que ya yo he terminado mi carrera. Si lloren, lloren en privado. Tienen derecho a llorar, pero no se aflijan, yo voy a descansar, me adelanté a esperarlos. Porque hay que hablarle a la familia, hermanas y hermanos, de estos temas, para que estén preparados. Es mi deber como pastor decirle a usted que debemos de estar preparados. Juan mandó a sus discípulos a traer una claridad, para traer consuelo. Dice, yo puedo morir, Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el que venía, Él es mi Salvador, Él es el dueño de mi vida, ahora que me maten, estoy listo. Y murió. Y dice aquí, Lucas 7:22, y respondiendo Jesús les dijo, id, porque allá le habían venido a preguntar, mira, Juan que está preso dice, vea que ¿eres tú el que debía de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dice, aquí está mi credencial, id, como que le da una orden, un imperativo, id, hace esto lo más pronto posible. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, dichoso aquel que no dude de mí. Porque para el judío Jesús es un tropiezo, tropezadero, porque el judío no cree en el Mesías. Esta semana tuve una experiencia con un musulmán. Nunca había escuchado yo una cosa tan horrible y espantosa de cómo el Islam es como la parte contraria al cristianismo. Entonces ellos en el Corán han inventado una historia de un Dios sin Jesús, de un Jesús que es menor que Mahoma es profeta, que Jesús aquí, y aquí yo le decía a este hombre, aquí el problema, le decía yo, del Islam es con Jesús. Es con Jesús el todo. Entonces yo escuchando, porque me dijo, yo soy doctor, lo recogí en el hospital más general, y tuvimos un buen tiempo, como 1 hora y media platicando con este hombre, yo escuchándolo. Al final me dio hasta el Corán, me dio aquí está el Corán en español, anda a leerlo. Pero me daba tanta tristeza y a la misma vez me daba tanto consuelo, digo, discerniendo. Comenzamos y de esto, fíjense que en el Corán ignoran que María estaba desposada con José. No aparece José. Solo aparece que la Virgen María concibió y que dio a luz a un profeta. Y yo digo, bueno, qué terrible es. Entonces, en un momento el Espíritu Santo me dice, aquí está Ismael e Isaac peleando. El Islam es la representación de Ismael, el hijo de la criada, de la esclava, y ustedes están en la línea de Isaac, el de la promesa, de por ahí viene Cristo, pues del hijo de la promesa. Entonces hay dos partes opuestas. Entonces está el Islam, que ellos están afanados en obras, oran 5 veces al día y Alá tendrá la última palabra. Pero no creen en Jesús. Entonces no hay fe, en ellos no hay fe, en ellos lo que hay es acción, obras y obras. Terrible eso. Y la fe nos trae descanso, Jesús nos hace descansar. Por eso es que ellos son fanáticos a las guerras, promueven guerras y ellos, si alguien no está de acuerdo, pues lo aniquilan, lo eliminan. Porque es a la fuerza, te lo imponemos. Mientras que el nacimiento, hermanas y hermanos, espiritual, es una obra de Dios soberana, es un milagro. Aquí no participa el hombre, aquí el hombre recibe todo esto.
Así que hay un montón de creencias en el mundo que contradicen, que rechazan, y Jesús está advirtiendo y dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel que confía en mí. Esas palabras llegaron donde Juan. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, es decir, que le llevaron ese mensaje. Ya la Biblia no dice cuál fue la respuesta de Juan. Probablemente ya no quedó espacio, porque ya sabemos nosotros que Juan ya no salió de la cárcel. Lo mataron y fueron los discípulos a recoger el cuerpo y lo sepultaron. Pero aquí está, hermanas y hermanos, la muerte del cristiano. ¿Cómo muere el cristiano? El cristiano muere en paz. ¿Y por qué morimos en paz? Bueno, porque la Biblia lo dice, que nuestro Dios nos va a pastorear aún más allá de la muerte. Nuestro Dios nos pastorea aquí físicamente, pero después que nosotros dejamos de funcionar, después que nuestra carne se va a la tierra, nuestro espíritu va a un lugar mejor, a descansar. A descansar. Claro, los que quedan aquí quedan tristes porque nos van a extrañar y todo. Pero aquí el punto es, hermanas y hermanos, que usted y su servidor estemos seguros, como Juan el Bautista, que ese hombre murió en paz, porque le llevaron una buena noticia a Juan. Y esos milagros, él sanó ahí a unos cojos, a unos ciegos, leprosos, y también resucita muertos. ¿Usted cree que esas palabras no consolaron a Juan? ¿Usted cree, hermanas y hermanos, que ahora para nosotros en este tiempo no es de gran consuelo saber que Cristo ha resucitado y estamos celebrando este día su resurrección, que garantiza nuestra resurrección de nuestro cuerpo, con un cuerpo glorificado, nuestra salvación eterna, y que si morimos no es que nos separamos del Señor, nos separamos del cuerpo, sino que nos unimos más? Estamos unidos a Cristo aquí, pero la muerte nos acerca todavía más con Él. ¿Lo creemos? Si usted tiene pánico, usted dice: ay, pastor, pero es que mire, mis niños, está bien. Entonces, pues no nos queremos morir porque tenemos quizás hijos pequeños, o pues tenemos parientes que queremos ayudarles. Pero debemos de estar listos para morir, hermanas y hermanos. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, dice el Salmo 48, 14. Y esto es de gran consuelo. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará, nos va a seguir pastoreando. Nos está pastoreando aquí, nos está guiando aquí, mientras estamos en este cuerpo que se está deshaciendo. Pero Él nos va a guiar por la eternidad. Él no se apartará de nosotros. La misma Biblia dice: ausentes en el cuerpo, presentes ¿a quién? Presentes al Señor. El mismo Jesús le dio estas palabras a Marta y a María cuando Marta estaba llena de luto en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien, hermano, el que cree en mí, aunque físicamente muera, vivirá, seguirá viviendo conmigo. La muerte del cristiano es un privilegio, es una puerta que se abre. Claro que tenemos la oportunidad de decirle al Señor: si te place a ti que yo siga con vida, pues dame la energía para servirte, para disfrutarte. Pero si ya ha llegado mi hora, Señor, que mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa sepan que soy tuyo y que vamos a estar eternamente con un cuerpo glorificado. Que lloren, que se desahoguen, el luto, pero que tengan esa esperanza, esa convicción, que pasamos de un lugar feo a un lugar mejor. Ya usted ya no va a estar con preocupaciones. El mismo Pablo se lo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:6. El verdadero cristiano, hermanas y hermanos, ya para ir concluyendo, el verdadero cristiano está listo para morir. ¿Cuánto lo creemos? Se lo voy a repetir. El verdadero cristiano seguidor de Jesús está listo para morir físicamente, porque tiene vida eterna espiritualmente y tiene la garantía. Así que no viva paniqueado ni deprimido, porque si el doctor le dice: mira, probablemente vas a morir de esto, celebre a Cristo y sírvale. Y diga: gloria a Dios, ya va a llegar el momento de abrazarlo, ya va a llegar el momento de estar cerca, más cerca de Él. Dice 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy
para ser sacrificado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Este hombre estaba en la misma condición de Juan el Bautista, en la cárcel. Y Pablo estaba esperando la sentencia, al igual que Juan el Bautista. Ahí es donde llego yo al punto que Juan el Bautista recibió este evangelio, la buena noticia, se consoló y él estaba como el apóstol Pablo, listo. Pero el apóstol Pablo está ahí sabiendo que le espera la muerte y lo matan de la misma manera como mataron a Juan el Bautista, le arrancaron la cabeza. Pero este hombre nos consuela a nosotros cuando está sentenciado y dice, porque yo ya estoy listo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanas y hermanos, esto es lo que vamos a predicar cuando estemos allí en el funeral de usted o en el mío. El pastor Campo ha terminado su carrera, va a decir, si está el pastor Luis, vea, con vida, dice, yo me voy antes que él, pero si le toca a él irse antes, entonces yo lo voy a decir, va, el pastor Luis ha terminado su carrera. No, pastor, para no darle miedo a los hermanos, ¿cierto? Nadie quiere hablar de esto, hermana, pero gloria a Dios por Jesucristo. Él ha vencido la muerte. ¿Cuánto lo creemos? El apóstol Pablo dice que el morir es ganancia, no es pérdida. Para el cristiano no es pérdida, es ganancia. Y todo se lo debemos a Cristo Jesús. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para Él, Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, Jesús es dueño, es Señor de los que estamos vivos físicamente y Señor de los que están sepultados. Está el cuerpo hecho tierra, pero el alma, el espíritu de nuestros hermanos está descansando en un lugar maravilloso, esperando el momento. Y si usted está atemorizada, usted dice, pastor, yo estoy luchando con una enfermedad que creo que voy a morir. Buenas noticias. Arrepiéntase de sus pecados para que duerma tranquila y espere la muerte como un autobús que va a venir a llevarla. Un autobús que la va a llevar al más allá, al paraíso, a descansar. No debe estar con pánico, oh, va a venir. No. El cristiano debe de estar listo para morir como Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba listo para morir y murió. Miremos cómo murió este hombre en Mateo 14. Porque usted dirá, bueno, el texto no habla allí de la muerte. Sí, estamos hablando de la muerte de Juan el Bautista. Allí habla del preámbulo en Lucas. Y Jesús mandó ya el evangelio, el mensaje a Juan, y lo mandó preparado para que Juan estuviera listo, Juan el Bautista, para que muriera en paz. Hoy nosotros tenemos el consuelo de Cristo. Y Jesús lo elogia. Y también Jesús describe aquella generación burlona, como hoy en día, cuando se muere un cristiano, la gente dice, mira, se murió fulano, y tan joven que estaba, y tanto que le sirvió a Dios ese hombre, y ese hombre no anduvo con vicios, no tomó cerveza, no fumó marihuana, pero mira, se le paró el corazón. Claro, los incrédulos. Miremos Mateo 14, aquí vamos a terminar. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Usted ve, hermano, cómo estaba el kilo de... Esto es veraz, no es una especulación. Aquí Mateo, que era un conocedor de todo eso, dice, porque Herodes había prendido a Juan. Ya usted se imagina que aquí hay violencia, aquí hay reempujones y lo encadenan. Y le habían encadenado
y metido en la cárcel. Esas no eran unas cárceles tan agradables, eran unas cárceles sucias y en el desierto apartado. Y luego dice ahí, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Por la ofensa, por la confrontación de su pecado. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ve, cuando confrontamos a la persona que ama el pecado, cómo prefiere el pecado antes de aceptar la corrección. Y eso todos nosotros corremos el riesgo. Versículo 5, y Herodes quería matarle, dice. Había un deseo terrible en Herodes, quería matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le avisaron a Cristo. En Lucas encontramos que Jesús manda a los discípulos, llévale esta buena noticia a Juan. Después regresan, donde Jesús, pero ya regresan diciéndole, le quitaron la cabeza. Ya usted se imagina. Si le llegó a Juan el mensaje de consuelo, es obvio que este hombre murió en paz. Y es así como es la muerte de un cristiano, que debe de morir en paz. No debe de morir inseguro. El cristiano debe morir tranquilo, hasta con una sonrisa serena, despidiéndose de sus seres queridos si tiene tiempo, diciéndole, no se aparten de Cristo, sigan adelante. Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanas y hermanos, la muerte del cristiano es algo que solamente la venida de Cristo lo va a poder evitar. Pero de ahí estamos sentenciados, al igual que los incrédulos, vamos a morir físicamente. Pero si hay en algo que nos podemos consolar es que Cristo Jesús nos ha redimido, Cristo Jesús nos ha comprado, nuestra alma le pertenece, y la muerte lo único que va a hacer es transportarnos a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, que queremos estar con Él y queremos verle. ¿Lo creemos? Descansemos y démosle gracias a nuestro Dios todos los días, que se haga la voluntad de nuestro Dios. Pero si nos toca morir, morimos para su gloria, porque nos iremos a un lugar mejor. No viva atemorizado la muerte, porque la muerte ya la venció Cristo Jesús. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Cristo es el Señor de la muerte. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.